la inactiva, ¿no? Estimula el factor de crecimiento y va a producir un GP por GT, pero va a aumentar, ¿no? un difosfato, del difosfato en trifosfato, ¿no? Entonces tenemos que aquí las proteínas activadoras, ¿no? Dentro de ellas vamos a tener el GAP, que es el que va a actuar como un freno en esta alteración molecular y evita pues una activación descontrolada, ¿no? Y luego tenemos la proteína G, que también está dentro de la relación de las proteínas de transducción. Las tirosinasas, ¿no? Que están asociadas a un gen receptor que es el gen ABN, ¿no? La siguiente. Doctora, tenemos que estas mutaciones que afectan a genes se regulan la transcripción del ADN y están relacionadas con transformación maligna. Luego tenemos que en este grupo de factores de transcripción nuclear están los productos de estos oncogenes, que es el gen MYC, el gen CUM, el gen FOX y el gen PI, ¿no? Que son proteínas que van a estar localizadas en la zona nuclear, ¿ya? La siguiente. Entonces miren, ahí tenemos los factores que activan el crecimiento, que estimulan realmente la división celular. Tenemos los receptores de proteínas citoplasmáticas, los factores de transcripción, las proteínas que contrarrestan la apoptosis. Entonces, todas ellas como hay grupos aquí, grupos y grupos de genes que van controlando muchas acciones en el citoplasma, en el núcleo, y todas ellas tienen que se alteran para que se pueda producir una célula maligna. La siguiente. Entonces, miren, por ejemplo, hay otro, entre los oncogenes también hay un gen que es muy dañino, que es el gen VAX. El gen VAX, cuando se activa, va a acelerar la muerte de las células. Este gen VAX rápidamente produce, y esto actúa en muchos de los casos de neoplasias, sobre todo las leucemias, que aceleran tremendamente la muerte celular, ¿ya? Otros genes que también ven que modifican también las acciones, ¿no? Mencionadas, ¿no? de activación tanto de supresión como de crecimiento. Tenemos que es el gen P53, que induce a este gen a la apoptosis. Y vamos a ver que generalmente parece un efecto incrementado en la transcripción de los genes VAX, ¿no? Se unen a la gen VAX. Por eso que muchas veces pedimos en los cánceres el P53 para ver si está acelerando la muerte o la destrucción celular. La siguiente. Luego vamos a ver que estos oncogenes codifican, ya hemos dicho, proteínas normales, y tenemos que las oncoproteínas carecen de algunos elementos reguladores. Su producción en las células transformadas depende de los factores de crecimiento y de otras señales externas que reciben para que se produzca la alteración. La siguiente. Tenemos que en condiciones fisiológicas la proliferación celular puede determinarse fácilmente por los siguientes pasos, ¿no? La unión de un factor de crecimiento al receptor específico, por la inducción y activación de factores reguladores nucleares que inician la transcripción del ADN. La entrada y la progresión de la célula en el ciclo celular, dando una división celular. Entonces, por estas razones, estos pasos, se va a producir, ¿no?, la célula neoplástica. La siguiente. Tenemos un gen prototipo de antiapoptosis, porque en todo hay algunos que aceleran y otros que, al contrario, tratan de frenar, de controlar, de disminuir más bien, ¿no? Entonces aquí tenemos los que producen la antiapoptosis y se localizan generalmente, por ejemplo, aquí tenemos en el cromosoma 18, va a haber una activación, ¿no?, por la translocación del óvulos de la cadena pesada de la inmunoglobulina sobre el cromosoma 14, y esto se produce en el 80% de tumores de células B, como los linfomas foliculares, linfomas que se encuentran, porque ustedes saben que los linfomas son de dos tipos: los linfomas que se alteran en células B y linfomas que se alteran en las células T.
Y de los dos, los más malignos, el que se activa las células T, ¿no? Esos son los que realmente no se puede controlar ni el tratamiento quimioterápico, ¿no? La sobreexpresión excesiva de este BEL2 protege los linfocitos de la apoptosis, ¿miren? Y sobrevive en periodos prolongados y produce la acumulación de linfocitos. Va a haber una linfadenopatía e infiltración de la médula ósea. O sea, estos todavía, ¿no?, van frenando la muerte celular, producen alteraciones en los linfocitos, ahí lo tenemos que buscar, ¿no? Pero están frenando a que haya el deceso de muerte de las células B. La siguiente. Entonces, en el núcleo se han localizado, como ya les habíamos visto en una diapositiva anterior, estos oncogenes, que es el oncogen MIP, ¿no? MIP, CUN y FOS, que son genes de respuesta temprana a la estimulación por factores de transcripción. Entonces, el gen MIP por frecuencia está implicado en tumores humanos, porque también hay genes que solamente se expresan en animales o en vegetales, ¿no? Este oncogen CMYC se expresa en casi todas las células eucarióticas y pertenece a genes de respuesta de crecimiento precoz. Inmediatamente estos se activan, ¿no?, a las células que están en reposo y reciben la señal que promueve su división. Por eso dice que nosotros tampoco, miren, que dice células en reposo. Por eso que nosotros tenemos que ser personas muy activas. La persona que está su celular en actividad no es preso de cáncer. Nuestra mente, a aquella persona que no le da el Alzheimer, es que siempre está su mente activa. Por eso dice que las personas mayores es mejor enseñarles un idioma, es mejor que hagan mucha matemática, hagan mucho crucigrama, porque eso, las conexiones cerebrales van a estar activas y no van a llegar a ser clases, ¿no? Luego tenemos que es evidente que el MIP no solo controla el crecimiento celular, sino que también se dirige a la muerte celular mediante apoptosis, ¿no? Entonces destruye la célula anticipadamente, ¿no? La siguiente. Entonces vamos a ver nosotros que también, así como hay genes estimuladores de crecimiento, hay genes supresores, tenemos que también hay genes reparadores. Y los genes reparadores son los que siempre tienen que estar con nosotros, porque frente a cualquier daño o alteración, estos genes nos van a recuperar. Entonces, los genes reparadores del DNA, tenemos que la radiación ionizante, los agentes que dañan el DNA, como por ejemplo la luz del sol, ¿no? En temperaturas muy altas sabemos que las radiaciones solares hoy en día son realmente dañinas para el ser humano, ¿no? Produce cáncer de piel, produce muchas otras alteraciones que van a llevar a estos pacientes, a las personas en sí. Carcinógenos dietarios, miren, carcinógenos dietarios. Vamos a ver por qué se dice que es tan importante que nosotros controlemos nuestra dieta de no consumir sustancias químicas o carcinógenas que nos hagan daño. Sabemos muy bien, y cada uno de nosotros es como si nos estuviéramos autodañando, por ejemplo, en sí mismo, las gaseosas que tienen mucho gas y que tienen sustancias químicas que hoy en día, ¿qué ocasionan? Descalcificación. Entonces miren, si las personas mayores toman mucha gaseosa, justamente el calcio disminuye en la población de pacientes de la tercera edad. Y si les damos gaseosa, peor, los estamos llevando que sus huesos sean como un wafer, ¿no? Muy débiles. Entonces, no, las sustancias químicas, como también los embutidos, como también muchos alimentos que han sido manipulados por el ser humano, pensando en un mejor sabor, en un mejor color, y hasta los colorantes también intervienen haciendo daño. Por eso que los niños pequeños, hoy en día se les prohíbe golosinas, caramelos que tengan colorantes. Si es posible que el colorante o la sustancia que sean hechos de cosas naturales, sin que haya muchos cambios y modificaciones, porque va a producir una transformación en la persona. Hoy en día, y en una serie de alteraciones que se cometen día a día en todo el tipo de la industria, sea alimentaria,
como también sea cosmética incluso, ¿no? Toda aquella que esté en contacto con el ser humano va a ser dañina si no la hemos pasado por un buen estudio, ¿no?, adecuado para evitar el cáncer. Se dice que también, por ejemplo, en una época ha habido trabajos donde los cosméticos en las mujeres, los lápices labiales producen cáncer, sobre todo los que tienen mucho color rojo. Es preferible usar los colores un poco más claros, y si uno utiliza colores oscuros, haber estudiado su composición. A veces uno dice, ¿por qué esto cuesta 200 y por qué esto cuesta 20? Porque ahí está, pues, en la diferencia, porque ha pasado por un estudio de evaluación dermatológica, ¿no? Entonces, esto es importante que nosotros tomemos en cuenta, ¿no? Entonces, en esta parte de genes reparadores, tenemos que ver nosotros la conservación y la integridad del genoma, ¿no?, para evitar que este sea dañado, ¿no? Los que nacen con estas mutaciones heredadas en las proteínas que reparan DNA se encuentran en un peligro mucho mayor, ¿no?, que a desarrollar cáncer. Ustedes saben que hay personas que pueden tener en su constitución física, de repente vienen de familias que tengan tendencia a hacer, por decir, cáncer de riñón o cáncer de estómago. Pero si estas personas cambian de lugar, ya no viven en Lima, sino cambian a otro país, de repente si la dieta es diferente, no van a hacer el cáncer. Porque influye mucho el ambiente, la epigenética y la dieta. Y la persona no hará cáncer, ¿no? Entonces, eso tenemos nosotros que evaluar. ¿Sí? Luego tenemos aquí el papel de los genes reparadores del DNA. En el síndrome hereditario de cáncer de colon, por ejemplo, se afecta el ciego y el colon proximal. Se producen defectos en los genes y que participan en un desacoplamiento de la reparación del DNA. Hoy en día se está estudiando mucho sobre el cáncer de colon porque los casos han incrementado. Por eso yo les decía, tiene mucho que ver con nuestra dieta. Tiene que ver con nuestro control de que todos tienen que ir a defecar al baño mínimo una vez al día. Porque ustedes saben que los hindúes van 3 veces al día. Desayuno, almuerzo y comida, ¿no? Porque ellos, su alimentación, no consumen carnes, ellos su dieta es en base a frutas y verduras, y líquidos, muchos líquidos, ¿no? Entonces tenemos un ejemplo de esto, el xeroderma pigmentoso, un grupo de enfermedades autosómicas recesivas, ¿no? Entonces, vamos a ver la siguiente. Vamos a ver dentro de las bases moleculares de la carcinogénesis. Hay múltiples etapas que se van dando. Entonces vamos a ver que primero va a haber cambios en estos tumores y por eso se hace, en todas las neoplasias se hace un estudio de cariotipo, ¿no? Los cambios cariotípicos del tumor, o sea, se estudia al tumor, ¿no?, bajo un cariotipo. Estas son comunes o al azar, si las fallas son comunes o las fallas son de repente muy raras, ¿no? Se han identificado en las leucemias y en los linfomas. Luego tenemos que hay anomalías estructurales no aleatorias, ¿no? Tenemos dentro de ellas a las translocaciones balanceadas y no balanceadas, ¿no? En neoplasias generalmente hematopoyéticas, ahí vamos a tener el cromosoma Filadelfia, la leucemia mieloide crónica, generalmente se produce por estas translocaciones, ¿no? Luego que haya delecciones, luego que haya manifestaciones de la citogenética, ¿no?, por ampliación del gen, ¿no? La siguiente. Entonces vamos a ver, miren, esta es una imagen de cómo se produce, por ejemplo, estas son las células del epitelio colónico normal, miren cómo están ahí las células normales, pero cuando hay estos cambios, miren, aquí qué va a pasar ya en la replicación de estas células, en el ciclo, en la mitosis, ¿no? Vamos a ver que aquí, miren cómo está la celularidad, y estas ya cómo están aquí. Hay alteraciones ya en algunos de los brazos del cromosoma, ¿no? Ya. Y entonces
Entonces luego vamos a ver aquí que también, miren, hay una mutación que se produce, esto es en el cáncer de colon. Luego tenemos aquí otro que se produce, miren, y luego este daño que ya se produce a nivel de los locus homocigotos va a llevar al carcinoma, ¿no? Invasivo. Entonces se va dando una serie de secuencias de alteraciones a nivel de los cromosomas para llevarlo al cáncer. El siguiente, ya vamos a terminar porque faltan pocas. La siguiente. Entonces las translocaciones balanceadas en neoplasias, vamos a ver que comprenden las locaciones recíprocas balanceadas, generalmente cromosoma 22 y casi siempre cromosoma 9, en los linfomas B de las células foliculares, ¿no? Y también translocaciones recíprocas entre el cromosoma 14 y el cromosoma 18. El siguiente. Las delecciones, que son comunes en sólidos, solamente en tumores sólidos no hematopoyéticos, ¿no? Aquí vamos a ver delecciones en el cromosoma 13, ¿no? Banda 14. Vamos a ver el retinoblastoma y el cáncer de colon rectal. Después hay translocaciones en el cromosoma 3, que generalmente son cánceres de pulmón, ¿no? Y dentro de las manifestaciones citogenéticas por ampliación del gen, vamos a tener que va a haber regiones que van a estar teñidas, ¿no? De manera homogénea sobre cromosomas simples, dobles, minutos. Entonces, esto generalmente se ve en tinciones por Fish en los cariotipos, ¿no? El siguiente. Entonces vamos a ver que en este mecanismo de que los cuales los protooncogenes se transforman en oncogenes, y estos oncogenes que están conformados proteínas, ¿no? Por proteínas, y que ya tienen alteraciones porque el producto va a ser anormal, van a producir cambios en la regulación y la expresión del gen, van a producir incremento de la producción estructural inapropiada, o sea, se van a multiplicar las células y va a irse formando el tumor. Pueden haber mutaciones puntuales, como lo hace el gen RAS en el cáncer de colon, y la translocación de cromosómicas, como el cromosoma 8q24, ¿no? Que lo hace el CEMIC, y como ampliación de este gen por reduplicación o amplificación. La siguiente. Entonces vamos a ver que la función en sí de estos oncogenes y mutaciones que se producen es porque la función celular se altera por una serie de disturbios de este gen y se transforma en una célula maligna. Y si requiere que haya dos o más anormalidades en la misma célula, generalmente, como les digo, tiene que hacer varios eventos, ¿no? Y si bien mecanismos de mantenimiento y de reparación no han funcionado, vamos a ver que la estructura y el orden de estas bases pueden mutar. Entonces ahí tenemos muy importante que cuando se produce un daño de la célula, ¿no? Inmediatamente cómo actúan nuestros genes reparadores. Si estos también fallan, recién se va a desencadenar la alteración de la célula neoplásica. Estas mutaciones pueden heredarse, pueden presentarse en todas las células o solo en las tumorales. Miren que hay mutaciones, hay alteraciones que se heredan, pero sin embargo eso lo descubren a través de un cariotipo. Y hay personas que nosotros tenemos en el hospital, como a veces, doctora, me dice, hasta la fecha no he tenido ni un hijo con problema, y es porque ellos tuvieron 2 hijos, pero si hubiesen tenido 3 o 4, apuesto que el resto de sus hijos sí hubiesen tenido la lesión. Se dan cuenta, porque también en el momento que hay la reproducción, hay como quien dice al azar, es como si pusieran en una caja varias bolitas y sacamos, ¿no? Y cuáles de ellas tienen falla, ¿no? Entonces, miren, hay varios oncogenes que se activan con mutaciones puntuales. La siguiente. Sí, está bien. Siguiente. ¿Cómo? Entonces vamos a ver que también hay unos receptores de superficie celular. Los receptores de superficie celular, generalmente aquí lo importante es decir que se expresan en la superficie de la célula, y estos receptores, vamos a ver, tienen cómo van a alterar el comportamiento de la célula. Y tenemos aquí, va a haber factores, receptores de los factores inhibidores de crecimiento, como va a ser el factor de crecimiento de tirosina, que regula generalmente
la adherencia de las caderinas. Entonces vamos a ver que la caderina es muy importante porque ella estimula la transmisión de estos genes, ¿no? Y también a las quinasas. Vamos a ver que estas generalmente van a estar presentes, ¿no?, en muchos de los cánceres y van a inactivarlos generalmente en los cánceres de colon. La siguiente. También tenemos que estas caderinas, que son glucoproteínas que actúan en forma adhesiva uniendo célula a célula epitelial, las vamos a poder ver en los cánceres del cuello uterino, en los cánceres de colon, donde hay epitelios, ¿no? Y la pérdida de esta caderina va a favorecer a que haya una célula maligna, un fenotipo alterado, y ocasiona una separación de estas células y podría infiltrar tejidos y dar metástasis, ¿no? Entonces la expresión de esta caderina se ha observado en generalmente cáncer de colon, cáncer de esófago, de ovario, de próstata, como también en cuello uterino. Y la disminución de esta expresión de esta caderina va a estar mostrada ¿dónde? En la superficie. Cuando hagamos, porque la caderina existe como un marcador inmunohistoquímico, entonces cuando la aplicamos vamos a ver que solamente se va a ver en la superficie del epitelio, no se ve en ningún otro sitio más, ¿no? Entonces el ejemplo de genes supresores de crecimiento tenemos que tiene una función desconocida, pero que aún se asocia a síndromes clínicos que están todavía, ¿no?, en estudio, ¿no? Porque no hay realmente, no podemos decir que tenemos la última palabra, ¿no? Entonces aquí hay todavía está en investigación sobre muchos otros genes, ¿no? La siguiente. Entonces hay una biología del crecimiento de un tumor. Se dice que primero tiene que haber una transformación neoplásica, disculpen lo que es con ese, de una célula transformada, y luego va a haber, una vez que hay una alteración de esta célula que va a estar transformada, va a haber una expansión clonal de estas células transformadas, va a ser una invasión local, por eso es que nosotros hablamos del carcinoma in situ. Primero, donde está la alteración de la célula, a su alrededor va ocasionando un pequeño problema, ¿no?, de expansión. Luego de ahí, propagación, trata de ir hacia otros lugares, porque si es, por eso que preguntamos cuando un cáncer se disemina por vía hemática, por vía linfática, ¿no? La propagación, ¿para qué? Para que si va por sangre, se puede ir a cualquier otra parte, ¿no?, de cualquier otro órgano. Los múltiples factores que influyen en el crecimiento del tumor, la citogenética de crecimiento de la célula tumoral, o sea, con qué velocidad crece esa célula, la angiogénesis tumoral y la progresión y heterogéneo del tumor, ¿no? Vamos al siguiente. Entonces vemos que en la cinética del crecimiento de las células tumorales, importante es el tiempo de duplicación de las células tumorales, o sea, con qué velocidad estas se duplican, ¿no? La fracción del crecimiento, que es la proporción de estas células dentro de la población de las células tumorales. Esto va hoy en día estudiado dentro de lo que es la citometría de flujo. En la citometría de flujo por eso podemos hacer el pronóstico de cuánto tiempo va a vivir esta paciente, podemos determinar con qué velocidad está avanzando su cáncer, porque va a medir todo esto. La producción y la pérdida de células, la citogenética de las células tumorales implica la parte clínica, donde es la quimioterapia del cáncer, el periodo latente de los tumores. Por eso que aquí va a indicar el médico de repente 15 sesiones, 30 sesiones, porque depende de la citogenética del cáncer, o sea, con qué velocidad estas se multiplican, ¿no? ¿Y para qué? Para que pueda dar las sesiones correspondientes. La siguiente. Entonces, vamos a ver que la angiogénesis es una clonación biológica necesariamente maligna, donde existe vascularización en el tumor. Sabemos muy bien que un tejido, para que viva, tiene que tener vasos. Si el tejido no está irrigado por vasos sanguíneos, ese tejido muere, ¿no? Entonces, y eso es lo que hace justamente la célula cuando hay un tumor, se incrementan los vasos sanguíneos, porque ellos saben muy bien que si no hay vasos sanguíneos se van a morir. Entonces, tenemos que aquí, aparte de que estimula, ¿no?, a este tumor,
por esa angiogénesis también pueden incrementarse células inflamatorias, por ejemplo los macrófagos, ¿ya? Entonces miren, este es el tumor, en células normales está así, y luego ¿qué pasa? ¿No? En el vaso sanguíneo, miren, empiezan las células normales y miren cómo las tumorales empiezan, ¿no?, a suministrarse cada vez, ¿no?, al tumor, más vasos, más vasos. El vaso sanguíneo le va dando más alimentación a esas células tumorales y por eso estas siguen sobreviviendo y se siguen multiplicando, ¿no? Cuando ustedes, si tienen una pequeña lesión en la superficie, si ustedes realmente la cubren y le ponen de repente, por decir, una cinta adhesiva o ¿cómo se llama esto? Un esparadrapo de esos antialérgicos, lo cubren. Si pasa 10, 12 días, ustedes lo retiran y ya no existirá el tumorcito, porque le han limitado del oxígeno. Y el vaso sanguíneo no vive sin oxígeno, ¿no? La siguiente, y se han hecho una cirugía instantánea sin mayor problema. La progresión y la heterogeneidad del tumor. Nos importa el tamaño del tumor. Nos importa, casi todos los tumores malignos son de origen monoclonal en el momento en que son clínicamente evidentes. Las células que constituyen si son muy heterogéneas. Luego es probable que existan mutaciones múltiples acumuladas en diferentes células, generando subclonas y características distintas que puedan tener. La siguiente. Entonces vamos a ver que los mecanismos de propagación está local y a distancia. Va a haber invasión de la matriz extracelular y de 4 etapas: separación de las células tumorales entre sí, fijación de las células tumorales en los componentes de la matriz, descomposición de la matriz extracelular, migración de las células tumorales, diseminación hacia los vasos y alojamiento de estas células y la genética molecular de la metástasis. Punto. La siguiente. Las características clínicas de la neoplasia. Vamos a ver la importancia de la neoplasia. Se basa en sus efectos sobre las personas, en cualquier tumor, incluso algún benigno que pueda causar mortalidad y mortalidad. Después, la masa nueva y crecimiento requiere cuidadosa evaluación para determinar si es cancerosa. La siguiente. El virus. Los virus vamos a ver los virus oncógenos del RNA. Aquí tenemos que en animales los virus de transformación aguda contienen oncogenes virales, transformantes que generalmente son el gen SRC, el ABL y el MIR. Estos oncogenes son de virus en animales, pero que pueden contaminar al ser humano, ¿no es cierto? Los virus de transformación lenta. Aquí tenemos a los virus del tumor mamario, urino, que contienen BO, sino un DNA proviral. Luego tenemos el virus tipo 1, que es el virus de la leucemia humana, de las células T, relacionada con una forma de linfoma o de leucemia de células T, ¿ya? Es altamente maligno. La siguiente. Luego se ha identificado virus oncogenes DNA. Los otros eran RNA, estos son DNA. Los DNA se han identificado 3 virus, de los cuales está el papilomavirus, el Epstein-Barr y el de la hepatitis, ¿ya? Los virus del DNA se transforman en relaciones estables. Los genes virales transforman de manera temprana. La siguiente. Entonces aquí tenemos que el papilomavirus, que se ha identificado más de 50 tipos. Generalmente en la actualidad son 100, ¿no? Porque si nosotros estudiamos hay 200 tipos, pero de los cuales algunos solamente afectan a los animales, ¿no? De los que afectan al ser humano son 100, más o menos genéticamente distintos, ¿no?, al papilomavirus, muchas veces humano. Algunos causan papilomas escamosos benignos en humanos. El herpes virus también se ha implicado en génesis de varios tipos de cáncer, particularmente el carcinoma de células escamosas, del cervix uterino, el de la región anal. Y vamos a ver que la secuencia del DNA es el tipo 16, el tipo 18, que son los subtipos que generalmente se encuentran más asociados a cáncer maligno, ¿no? Y se encuentran generalmente de un 75 o un 100% de casos de cánceres en células escamosas, ¿no? Y producen displasias y carcinomas in situ. La siguiente. Vamos a ver
que también en estas verrugas genitales vamos a tener